este video vamos a hablar sobre los números racionales. Un número racional es aquel que se puede expresar como una fracción. Es decir, que lo podemos expresar como donde A y B son números enteros. 1, 2, 3, 5, 10, 20, 500, etc. Excepto que B no puede ser 0. A sí puede ser 0, B no puede ser 0. Entonces los números racionales se pueden expresar como una fracción. También se pueden expresar como un número decimal. Y también se pueden representar con la recta numérica. Si queremos representar una fracción como un número decimal, lo que tenemos que hacer es realizar la división correspondiente. Es decir, si tenemos, por ejemplo, 3/4 y esto lo queremos expresar como un número decimal, lo que tenemos que hacer es dividir 3 entre 4 y esto entonces nos da 0, 0. Entonces, 3/4 lo podemos expresar como 0.75. El número decimal es el correspondiente. Si lo queremos expresar con la recta numérica, lo que tenemos que hacer es dividir en el número de veces que está en el denominador nuestra unidad. Aquí el denominador es el número de abajo. Entonces, aquí dividimos 4 en cuatro partes la unidad, 4 partes iguales. Y el número de arriba, el numerador, es el que nos va a indicar cuántas partes vamos a tomar. Entonces, 1, 2, 3. Entonces, esto es el correspondiente a 3/4. Entonces, un número racional se puede expresar como una fracción, se puede representar también con un número decimal o con una recta numérica. Ahora vamos a ver la relación de equivalencia entre diferentes números racionales. Un número racional se puede expresar de diferentes formas, pero aún así ser equivalentes estas formas entre sí. Si tenemos, por ejemplo, un medio es igual a 3/6. También es igual a 4/8, por ejemplo. O también es igual a 128 entre 256. Pero también lo podemos expresar con un número decimal, que todos estos son igual a 0.5. Y esto lo podemos comprobar si hacemos la división correspondiente. Si hacemos 4 entre 8 nos da 0.5 y así. Entonces, aunque se vean diferentes, son equivalentes. Y esto lo podemos ver también porque si tenemos, por ejemplo, un medio y lo multiplicamos por 4/4, por ejemplo, entonces al hacer esta multiplicación es 1 por 4, 4. 2 por 4, 8. Entonces ya podemos ver que un medio es igual a 4/8, porque esto es igual, 4 entre 4 es igual a 1. Entonces es como si multiplicáramos un medio por 1, que eso, cuando multiplicamos un número por 1, nos va a dar ese mismo número. Entonces, aunque se ve diferente, realmente es equivalente y vale lo mismo. Ahora vamos a ver relaciones de orden entre números fraccionales y números decimales. Si tenemos, por ejemplo, 4/5 y tenemos 0.9 y queremos ver
cuál es mayor o cuál es menor, lo que podemos hacer es convertirlos al mismo tipo. Si tenemos 4/5, lo podemos pasar a un número decimal, como este, que ya vimos que las fracciones se pueden pasar a un número decimal, o este también lo podemos pasar a un número fraccional. Entonces, para pasar 4/5 a un número decimal, pues es la división, ¿no? 4 entre 5, que son 0, y aquí son 8. 8 por 5, 40, entonces nos sobran 0. Entonces, esto lo podemos ver como 4/5 es igual a 0.8 y tenemos del otro lado 0.9. Entonces aquí ya podemos ver que 0.8 es menor que 0.9. La otra forma de verlo es pasando el 0.9 a un número decimal, fraccional, perdón. Entonces, 0.9, aquí tenemos 4/5, ¿no? Y 0.9 es igual a tener 9 entre 10. Aquí todavía nos puede costar un poco de trabajo ver cuál es mayor porque el denominador, que es el número de abajo, es diferente. Lo que podemos hacer en este caso es pasar al mismo denominador. Entonces, este lo podemos pasar a este. Entonces, 4/5 es igual a 10. No sabemos cuántos décimos. Entonces, 5 para convertirlo en 10 lo tuvimos que multiplicar por 2. Entonces tenemos que hacer lo mismo con el 4. 4 por 2 son 8. Entonces tenemos que 4/5 es igual a 8 décimos. Y ya que tenemos eso, ya podemos comparar 9 décimos con 8 décimos. Entonces, si lo vemos como fracción, entonces tenemos 8 décimos, tenemos 9 décimos. Y aquí, como ya son los mismos, pues ya 9 es mayor que 8. Entonces, este número es mayor. Y así es como podemos hacer la relación de equivalencia. Sería entonces convirtiendo del mismo tipo. Si tenemos un número fraccional, lo podemos pasar a un número decimal. Si tenemos un número decimal, lo podemos pasar a fraccional.